la conjugación de este tiempo verbal. Ven que lo voy a achicar un poco. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver ahora en principio es la conjugación de lo que sería la voz activa, ¿sí? Después ya vamos a llegar a la voz pasiva, pero vamos a empezar con lo normal, digamos que es la voz activa, la regla normal. Bueno, siempre por supuesto vamos a tener un sujeto, y como yo les había dicho, tenemos un auxiliar, el auxiliar es have o has, ¿sí? Y luego vamos a tener un verbo en pasado participio. Recordemos el pasado participio, ed o tercera columna, ¿sí? Si fuera irregular. ¿Cuál es la diferencia entre have o has? Por las dudas la aclaro. Have se utiliza cuando el sujeto es igual a I, you, we o they, es alguna de estas personas. Y has cuando el sujeto es he, she o it. ¿Sí? Esa es la diferencia entre have y has. Por ejemplo, podríamos decir I have, lo voy a aclarar acá abajo porque está medio pixelado. I have tried sushi. ¿Sí? Yo he probado el sushi. Have, y en este caso el verbo regular, ed. ¿Sí? Ojo porque pasa muy parecido a lo que yo les había dicho cuando vimos past simple. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, past simple, el verbo puede terminar en ed, entonces todos salen a buscar los verbos en ed. Bueno, que a veces no es past simple. Bueno, acá pasa lo mismo. Todos salen a buscar el have y el has en el texto. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado porque podemos encontrarnos con una oración así, ¿no? ¿Y esto ustedes cómo lo traducirían? Los estudiantes tienen un problema. Bien, perfecto. Bueno, cuando el have está solo, no está seguido de un verbo en pasado participio, vieron que acá no hay un verbo en pasado, directamente un sustantivo, un problema, es el verbo tener en present simple, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo entonces digo han tenido? ¿No? ¿Cómo digo el verbo tener en este tiempo? Bueno, nos vamos a encontrar con oraciones como esta. The students have had problems. ¿Sí? Y ahí sí, es el verbo tener en present perfect. Los estudiantes han tenido problemas. ¿Sí? Entonces, más o menos así es la traducción de este tiempo verbal, además. Es el have o el has se traduce como el verbo haber, ¿no? Conjugado han, hemos, etcétera, según la persona. Y el verbo en pasado participio, ¿sí? Que son los, para nosotros en español son los ha oído, ¿sí? Estudiado, trabajado, comido, reído, etcétera. Bien. Negativas. Bueno, sujeto también, se utiliza have y has también, pero se agrega después del have o el has, not. Y esto además se puede abreviar como haven't o hasn't, ¿sí? Y nuevamente también el verbo en pasado participio. I have not tried sushi, ¿sí? O I haven't tried sushi, ¿sí? No he probado el sushi. Y en las preguntas, ¿se acuerdan? Siempre hay inversión, no podemos arrancar las preguntas con el sujeto, entonces tenemos que pasar el auxiliar adelante. ¿Cuál es el auxiliar acá? El have o el has, ¿sí? Entonces, have o has, sujeto, y nuevamente el verbo en pasado participio. Have you tried sushi? Si quisiéramos hacer una pregunta con alguna palabra interrogativa como qué, cómo, cuándo, por qué, etcétera, esa palabra interrogativa se agrega adelante de todo, ¿sí? Por ejemplo, what have you done? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Entonces, palabra interrogativa, auxiliar have, sujeto you, verbo en pasado participio, done, ¿no? Que es el pasado participio de hacer, de do. ¿Yes? Bien. Entonces, esta es la forma de conjugar el verbo en present perfect en voz activa. ¿Hay alguna consulta? ¿Hasta acá o venimos bien? Bien. Bien, ¿O no? ok. Bien, ok, perfecto. Bueno, veamos ahora cómo es la voz pasiva de este tiempo.
En realidad es bastante, no es muy complicado. Recordemos que la voz pasiva tiene, perdón, vamos a arrancar con la voz activa. Un sujeto, un verbo, en este caso formado con have o has, verbo en pasado participio, y un objeto, ¿no? Fijémonos en este ejemplo de abajo. El sujeto es ella, el verbo es este, ha escrito, y el objeto, ¿sí? Que ha escrito una carta, ¿no? Bueno, en la voz activa, pasiva, perdón, el objeto pasa a ser sujeto. Entonces, vamos a arrancar con the letter, ¿sí? El sujeto, bueno, puede estar o no, si está, va después de la preposición by y se llama gente ahora. Y el verbo, fíjense, ¿notan alguna diferencia? Tiene el bin. Bien, perfecto. Entonces, esa es la estructura del verbo en present perfect en voz pasiva. El have o has, obviamente que en concordancia con el sujeto, como esta es la carta, sería it, usamos has. Been y el verbo del original, acá también aparece en pasado participio. Tiene la ventaja de que acá el verbo es igual, el verbo principal, ¿no? Es igual que en el de la voz activa. Entonces, basta simplemente con ver que tenemos que agregar el bin acá, ¿sí? Y no es más que eso el cambio. Acuérdense además de la regla del que les pasé la otra vez. En la original, en la voz activa, tenemos dos palabras que forman el verbo, ¿no? Has, written. Y en la voz pasiva tenemos tres. Has been written. La voz pasiva siempre es uno más. Y bueno, esto se traduciría como la carta ha sido escrita por ella, ¿sí? Así a grandes rasgos, aunque suene un poco raro, pero bueno. Bien, veamos entonces estas oraciones que tenemos acá. Vamos con la primera. Les voy a pedir que la lean y me indiquen verbos que encuentren en este tiempo, en present perfect. Have been. Bien, have been provided, ¿sí? Y hay una más. Have been extended. Bien. Estos dos verbos que marcamos, voz pasiva o voz activa. Pasiva. Pasiva, Pasiva. pasiva, muy bien, porque tenemos have, been y verbo en pasado participio, en este caso en ed, ¿sí? Son regulares. Entonces, lo que más o menos la oración dice, en esta tercera edición se han proporcionado aclaraciones, ¿sí? Además, la continuación de las interrelaciones y el significado de los conceptos que se iniciaron en la segunda edición, ¿sí? Se han extendido. Más o menos esa es la idea de la oración. Bien. A ver en la segunda, esta acá, Common Logarithms. Have been used. Bien, perfecto. Muy bien. También en voz pasiva, ¿no? Como los Sí. anteriores. ¿Sí? Tradicionalmente se han utilizado logaritmos comunes para la computación. ¿Sí? Su aplicación reemplaza la multiplicación con suma y potencia con multiplicación. Bueno, powers acá sería potencia. Bien. Siempre va un verbo regular, ¿no? Después. No, puede ser irregular. Ah, Puede ser irregular. Lo que pasa es que los regulares son más comunes, hay muchos más. claro. Pero sí, podría ser irregular.
por ejemplo, have done, que les puse hoy, ¿no? A ver, fijémonos en esta. Has been provide. Ujú, has been proved. Bien. Ajá. De hecho, se ha probado y no hay más. Bien. No. También voz pasiva, ¿no? Has been, Sí. pasado participio. Bien. Es difícil o imposible resolver ecuaciones algebraicas de mayor grado que 2. De hecho, se ha probado que no hay fórmulas generales que representen la raíz de ecuaciones algebraicas de grado 5 y mayor en términos de radicales. Bueno, más o menos debería ser la traducción. Está muy sacada de contexto, entonces me doy una idea, pero bueno. La idea igual acá es más que nada reconocer los tiempos, los verbos. En esta oración, Has Has been been useful. useful. ok. ¿Qué pasa con useful? Porque significa útil. ¿Es un verbo? Not. Enough, suficiente. ¿Sí? El verbo llega hasta ahí. Es has been. Ha sido lo suficientemente útil en la aplicación para ganarse su propio nombre. Activo o pasiva, ¿qué les parece? Activa porque no tiene el verbo. Muy bien, perfecto, es activa. Es el verbo be en present perfect en activa. ¿Sí? Cuando entonces esté así, que no siga un verbo en pasado participio, ¿sí? Es voz activa. Es como si yo les pusiera, I have been a teacher for 5 years, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es voz activa. Yo he sido maestra por 5 años. Esto no es un verbo en pasado participio. ¿Sí? Así que bueno, es eso, es verbo to be en present perfect en voz activa. ¿Sí? Bueno, sigamos. A ver aquí. En esta hay un pequeño error. Creo que yo no armé los PowerPoints, me los dieron hechos. Podría ser esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sigue este using. Cuando siga, tengamos have been más un verbo en ing, es el compañero del present perfect simple, que es el present perfect continuous. Que, bueno, siempre para un simple va a tener un continuo. Ustedes han estado usando, ¿sí? Es present perfect, pero no sería el que vimos hoy, ¿sí? Sino que es continuo, porque tiene el verbo seguido en ing. Así que, y no hay más acá. Así que bueno, este lo quiero aclarar por las dudas para, si no lo marcaríamos. Vamos a saltearlo. Sigamos a ver con esta. Have developed. Bien, have developed. Muy bien. Bien, ¿eso es voz activa o es voz pasiva? ¿Qué les parece? Activa. Activa. Activa, muy Activa. bien. Bien. Los psicólogos han desarrollado modelos matemáticos para predecir el rendimiento de la memoria, ¿sí? Como una función del número de ensayos n de una cierta tarea. Bueno, bien. Y la última, Has been moved. bien. Voz pasiva, ¿no? Has been, Pasiva. pasado, Sí. participo. Bien. Sí. El exponente, bueno, el exponente positivo 19 indica que el número es grande, 10 o más, y que el punto decimal se ha movido 19 lugares. Bien, bueno. Perfecto, se ha movido. Bien. Bueno, entonces hasta acá estaría el tema. ¿Quedó alguna duda o alguna consulta en cuanto a este tiempo? No. ¿No? Bien, perfecto. No, no. Entonces, vayamos, les muestro lo que sería el trabajo de esta semana. Bueno, el texto es The New Worlds of Math. Bueno, es muy similar a los que ya hemos hecho. Señalar las diferencias entre la matemática pura y la aplicada, ¿sí? Esto lo van a encontrar en el texto, siempre en español. Bueno, marcar verbos en present perfect, activo y pasivo.
¿sí? Las dos voces. Indicar el tipo de... el 3 saltéenlo, ¿sí? Porque no dimos conectores. Sí, los vamos a dar después del primer parcial, así que los vamos a... Y aparte dice, dentro del círculo y no hay un círculo, así que no sé, no está marcado. El 3 saltéenlo. Escribir un resumen sobre la importancia de la matemática en el desarrollo de la ciencia y la tecnología también. Lo extraen del texto, extraen las ideas del texto, siempre vuelta en español. Y traducir el primer párrafo, que sería este, el que está como en cursiva, ¿sí? En italics. Bueno, bien, sería esto. Les recuerdo por las dudas los trabajos prácticos, como los que ya venimos corrigiendo la clase anterior y la otra, se entregan todos juntos la semana antes del parcial, cuanto más antes puedan mejor, por plataforma, ¿sí? Llegado el día, yo les habilito el espacio y ya ahí los pueden ir cargando, ¿sí? Se cargan todos en un archivo Word, no manden RAR, comprimido, nada, por las dudas. Abran un Word, ponen trabajo 1, respuestas, trabajo 2, respuestas, y así, todo en un mismo Word, ¿sí? Lo vuelvo a aclarar por las dudas porque me estuvieron consultando. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o alguna otra pregunta. O si... ¿Vos nos vas a avisar cuando habilitas la plataforma? Sí. Seguramente cuando ya corrijamos el último trabajo les digo, ya está habilitado. Sí. Ah, ok. Bueno, Sí. Bien, pero si vayan haciendo los trabajos, entonces ya esa semana es copiar, pegar, listo, mando. No me preocupo más. ¿Sí? bueno. Bueno, bien.